¿Qué es la oxigenación hiperbárica? Es un tipo de tratamiento médico, no es medicina alternativa como muchos la consideran, sino un área de la medicina que no existe en nuestro país. Entonces, es un tipo de tratamiento médico que se utiliza para tratar una variedad de enfermedades donde la hipoxia o bajas concentraciones de oxígeno afectan el funcionamiento celular. Este tratamiento requiere que el paciente respire oxígeno al 100% durante un periodo de tiempo bajo presión. Las multiplazas entran múltiples pacientes desde luego con tratamiento hiperbárico, inclusive pacientes hasta de terapia intensiva. Existen cámaras que se usan en el deporte, en el alpinismo, que no resisten mucha presión, pero que se van a resolver la hipoxia en los casos del alpinismo. También existe la medicina hiperbárica en la veterinaria y también para hacer un poquito de trampas si tenemos pura sangre y lo vamos a oxigenar previamente a la carrera para ganar, ¿verdad? Lo mismo hacen nuestros compañeros árabes por allá, cuando meten sus camellos para tener mejor condicionamiento del animal y tener más opciones de ganar. Bueno, hay cámaras hiperbáricas que se usan en nuestro país, como es en el Museo de Saturación, donde tuve la fortuna de caer en una forma fortuita. Luego les platicaré de eso. Entonces, este es un complejo de cámaras hiperbáricas donde ingresan buzos que se mantienen bajo presión constante en una condición de hábitat y donde hay que controlar muchos aspectos. Ahí viven ellos, duermen en estos compartimientos, no pueden salir. Cuando yo inicié el museo y el estudio de la medicina hiperbárica, los manteníamos hasta 36 días encerrados en condiciones de presión. En condiciones de hábitat se controlan a través de unos tableros muy grandes donde hay muchos instrumentos para poder controlar las condiciones de hábitat. Bueno, ese soy yo. Empezamos muy jóvenes en 1982, pero ya siendo médicos. Esta es una cámara hiperbárica que va al fondo, pero le llamamos campana. Los buzos van encerrados ahí en condiciones de presión para ellos hacer un trabajo en el fondo. Bueno, estas son las cámaras que usan los astronautas también. Bueno, la medicina hiperbárica se aplica en 3 profesiones: en el buceo, en astronautas y también en pilotos de aviación. Bueno, vamos a las bases fisiológicas de la medicina hiperbárica. Principalmente vamos a ver la ventilación, el transporte y la utilización del oxígeno por las células. Iniciamos con la respiración, por ahí nos entra el oxígeno, con el aire que respiramos. Entonces, implica desde que ingresa el aire con el oxígeno a través de la vía pulmonar, llega a los alveolos y después va a difundirse el oxígeno. Bueno, para tal efecto, al ingresar el oxígeno que va en el aire, aquí, entonces ingresa al alveolo y el oxígeno va a ingresar y va a difundir a través de membranas. Bueno, ese oxígeno va a correr en todo nuestro sistema vascular para llevarlo a nuestras células. Entonces, va a correr en todos los glóbulos rojos para llegar después hasta la célula. En estas condiciones va a difundir ese oxígeno unido a la hemoglobina a través de y va a pasar a través de la pared del capilar para caer a un espacio y después pasar a la célula. En este lapso, también las moléculas del oxígeno requieren de un chaperón. No nada más es de pasar a través el oxígeno, la molécula del oxígeno a través de las paredes, sino también interviene la bioquímica. No vamos a profundizar mucho, nada más les diré que existe el chaperón, es una enzima que se llama citocromo oxidasa, que es la que va a captar la molécula de oxígeno y se la va a pasar a la célula. Como diciéndole, pásame el oxígeno, se lo voy a dar a la célula para que haga su trabajo. Bueno. Entonces, tenemos que el oxígeno va en el glóbulo rojo, con una concentración, va a pasar a través de las membranas del capilar y cae a la célula. Y en la célula va a ingresar a la parte una de las partes más importantes de la misma, que es la mitocondria, donde se van a llevar a efecto todos los cambios bioquímicos que van a hacer que se libere energía y que funcionemos. Bueno, entonces, vemos que entra oxígeno y sale dióxido de carbono.
liberándose en ese transcurso la energía. En este esquema se simplifica lo que vamos a ver y usar nosotros los médicos hiperbáricos. Aquí se conjugan en la física el volumen, la presión y la temperatura, y caemos en las leyes de los gases que aprendemos en la secundaria y que luego no sabemos ni para qué se usan, pero que en nuestra profesión lo usamos diariamente. Bueno, aquí se simplifica que un gas, al ser comprimido, aplicando una fuerza, vamos a hacer que ese gas, las moléculas, las podemos diluir en un líquido. Eso pasa en la medicina hiperbárica. Cuando metemos al paciente en una cámara, le estamos metiendo presión. Entonces, el gas que vamos a ingresar, que es el oxígeno, el que nos interesa meter para resolver la problemática de múltiples padecimientos. Entonces, vamos a hacer que se concentre. Entonces, les decía que hablamos de presiones parciales. Entonces, cuando nosotros metemos al paciente en la cámara y le metemos presión, va a aumentar la concentración molecular del oxígeno, logramos presiones superiores inclusive a los 2000 milímetros de mercurio. Nosotros, aquí en nuestro ambiente, estamos respirando una presión parcial de oxígeno. Presión parcial, nos referimos, es la presión que ejerce determinado gas en una mezcla de gases. Aquí el aire que estamos respirando contiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y otros gases raros. Entonces, si le damos una medida de presión a ese 21%, estamos respirando 210 milibares. Los bares son medidas de presión. Entonces, no nos vamos a meter muchísimo a eso porque tardaremos mucho. Entonces, simplificando, cuando nosotros metemos al paciente a la cámara hiperbárica, vamos a lograr, dependiendo de la profundidad o presión que le demos a la cámara y también el tiempo, eso es muy importante, el tiempo de permanencia en la cámara y la concentración del gas que vamos a meter, que generalmente es oxígeno medicinal al 100%. Entonces logramos concentraciones, aquí vemos que hay una concentración molecular, a diferencia de aquí ya está concentrado, así, aquí menos. Okay. Es lo mismo que pasa, para entenderlo más sencillamente, lo mismo que pasa en un refresco. En un refresco se prepara el líquido, se le mete gas con presión y la presión se mantiene al ponerle la corcholata o el tapón a la lata, ¿verdad? Entonces la presión va a hacer que ese gas se disuelva en el líquido concentrado y se mantiene manteniendo la corcholata tapada, ¿verdad? Cualquier refresco tiene gas. Entonces usamos las leyes de la física. Recordemos que nuestro cuerpo, el 60% es líquido. Entonces en ese líquido vamos a disolver las moléculas de oxígeno al meter a nuestro paciente a una cámara hiperbárica. Les decía, nosotros estamos cargando un peso de gases, esa es la presión atmosférica. Entonces, constituida por el aire, oxígeno, nitrógeno y otros gases raros. Cuando nosotros nos pasamos a otro medio que no es en el que está habituado nuestro organismo, que es el medio acuático, o que ingresamos a una cámara hiperbárica, entonces estamos metiendo ya presión al cuerpo, entonces los gases van a actuar de diferente manera. Por ejemplo, les decía, el oxígeno tiene, el aire tiene oxígeno, 21%, tiene nitrógeno, 78%, y otros gases como helio, como freón. Bueno, en condiciones de buceo, nosotros cuando vamos a bucear, generalmente los que hacen buceo deportivo van a respirar aire. El aire a no más de 50 metros se debe de respirar. ¿Por qué? Porque resulta que el nitrógeno, el oxígeno lo usa la célula. Nos vamos con un tanquecito de aire a bucear, a ver los peces, andar en cuestiones deportivas, pero al estar respirando el aire, el oxígeno lo va a usar la célula, pero el nitrógeno no. Entonces también se va a concentrar en nuestros tejidos y en condiciones de buceo inclusive llega a provocar lo que llamamos narcosis nitrogénica, porque el nitrógeno bajo presión ya no se intoxica. Entonces nos va a provocar
la narcosis nitrogénica, que es una especie de borrachera. Entonces, también depende del tiempo y la profundidad para que esto ocurra. Bueno, ustedes van a escuchar por ahí lo que es en nuestro trabajo, lo que son atmósferas absolutas, ya no la atmósfera relativa que nos está envolviendo. Cuando nosotros hablamos de atas, siempre en nuestros tratamientos hablamos de atas, es la profundidad más 33 entre 33, así calculamos las atas, las atmósferas. Ata es atmósfera absoluta. Entonces, esto depende de la presión a que se ha sometido el cuerpo. En el museo decimos, por cada 10 metros vamos a tener una atmósfera. Entonces, si sumamos a 10 metros, estamos 2 atmósferas, 20 metros, 3 atmósferas, y así sucesivamente conforme vayamos aumentando la presión. Lo mismo pasa en las cámaras, conforme vayamos metiendo. Generalmente los tratamientos, pues, no pasamos de las 3 atmósferas. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, la presión aumenta a razón de una atmósfera por cada 10 metros, que equivale a 33 pies de profundidad. Entonces, aquí vemos generalmente, esto es para ver cuántas atmósferas absolutas y la profundidad en pies. Nosotros usamos un instrumento para medir la presión en que damos los tratamientos en las cámaras. Estos instrumentos o profundímetros vienen calibrados en pies. Aunque yo he trabajado con otros países que lo tienen en otras medidas, pero por lo general los usamos en pies. Bueno, para meter presión a una cámara hiperbárica usamos un compresor. Entonces nuestro paciente va a estar presurizado con aire. En el caso de la monoplaza que les enseñé hace un rato, se presuriza con oxígeno, es un poquito más riesgoso. Bueno, entonces con el aire vamos a lograr que se presurice al paciente y empezamos un tratamiento hiperbárico. Ahora, hay muchas enfermedades que se tratan con oxigenación hiperbárica. Clasificaciones hay muchas, pero a mí me encanta esta, en la cual nosotros vemos emergencias. En medicina hiperbárica se ven emergencias como las enfermedades de compresión, que son las de los profesionistas, buzos, astronautas. La intoxicación por monóxido de carbono, inclusive ya viene en la medicina interna como tratamiento de elección la medicina hiperbárica. O sea, usar cámara hiperbárica. Ninguno de nuestros pocos hospitales, sí hay en México, pero casi la mayoría de los departamentos de urgencia no tienen la cámara hiperbárica. Entonces, ¿qué hacemos en el hospital cuando encontramos una intoxicación con monóxido de carbono? Le ponemos el oxígeno, pero a una atmósfera, no le va a hacer nada. La intoxicación por monóxido de carbono, el problema está en que se bloquea la enzima que les platicaba, el chaperón, la citocromo oxidasa, es bloqueada por el monóxido de carbono. Entonces, aunque le pongamos el oxígeno, la mascarita o las tripitas que le ponen aquí, ¿verdad?, para que respire el oxígeno a nuestro paciente, pues no va a hacer efecto. Si el paciente ya está en un grado de intoxicación en donde ya está inconsciente, va a morir. Así le pongamos la mascarita con oxígeno a una atmósfera. Entonces, el tratamiento de elección es meter al paciente a cámara hiperbárica, y nosotros podemos observar que un paciente inconsciente, a los 10 minutos de estar respirando oxígeno bajo presión, va a recobrar la conciencia y recuperarse al 100%. Y nos va a decir, ¿qué me pasó? Más no en una urgencia donde no hay cámara hiperbárica. También la gangrena gaseosa para nosotros, los médicos hiperbáricos, también es una emergencia, y la embolia gaseosa igualmente. Hay muchas enfermedades, trastornos de cicatrización, heridas crónicas hipóxicas, escalas de decúbito, las úlceras venosas, en el pie diabético, que también por aquí vamos a ver más adelante, osteomielitis refractaria, necrosis artrítica de cabeza de fémur, radionecrosis, osteoradionecrosis, actinomicosis, casos especiales también, sordera súbita, síndrome de Guillain-Barré, loxocelismo, que es la picadura de una arañita que anda por aquí ya también en nuestro país, la violinista, se tratan y se curan con oxigenación hiperbárica, la esclerosis múltiple, también hay resultados, la anemia aguda excepcional, en el deporte se usa también, en la cirugía plástica, fibromialgia, en fin, infinidad de padecimientos. La característica común de esos padecimientos es la hipoxia.
o baja concentración de oxígeno en nuestros tejidos. Ahorita ya con el COVID, la mayoría tenemos estos aparatitos que nos dan una idea de cómo está la oxigenación, pero que no establece fielmente cómo están todos nuestros tejidos. ¿Cuáles son las causas de hipoxia? Hay circulatoria, hay hipóxica, anémica, isotóxica. Cuando en el transporte del oxígeno hay una afectación en el sistema circulatorio, por lo único que vamos a tener hipoxia, como es en el caso de la aterosclerosis, en donde ya los glóbulos rojos no van a pasar hacia determinado órgano del sistema y vamos a tener condiciones de hipoxia y que nos va a ocasionar inclusive la muerte, como en el caso de los infartos del miocardio o los infartos cerebrales. Aquí está representado un vaso normal y como otro que está ya con patologías de aterosclerosis y el paso de los glóbulos rojos está disminuido. Bueno, lo mismo. Cualquier afectación a nivel de nuestro sistema circulatorio va a ocasionar hipoxia. En el tipo respiratorio, en la insuficiencia respiratoria, ahorita más común en nuestro país y en muchos países como es con el COVID, quedan con problemas respiratorios, con disnea, porque hay afectación pulmonar, van a estar con hipoxias. Si el paciente tiene anemia, o sea, no tiene una concentración de hemoglobina adecuada, por lógico que también va a tener hipoxia. Entonces es necesario tener a nuestro paciente bien checado de su hematocrito para ver que no tenga anemia y no haya condiciones de hipoxia. La histotóxica, que es cuando el glóbulo rojo está sufriendo también por acciones de bacterias que nos están liberando sustancias tóxicas, también hay condiciones de hipoxia. Ahora, ¿qué hacemos para resolver la hipoxia? Metemos al paciente en una cámara hiperbárica y lo vamos a poner a respirar oxígeno mediante una mascarilla. Hay muchas mascarillas, diferentes tipos para administrar el oxígeno. Esta es una. Estas son los casquitos de plástico a donde ingresan varios pacientes y esta es la monoplaza donde va a ingresar el paciente y va a respirar oxígeno. No necesita mascarilla porque va presurizado con oxígeno al 100%. Bueno, esta es una paciente que está respirando oxígeno, esta es nuestra cámara, entonces va a difundir por nuestro sistema circulatorio, a través de nuestro aparato respiratorio, va a llegar a la célula, condicionando que el paciente esté mejor resolviéndose la hipoxia. Ahora, los mecanismos de acción del oxígeno hiperbárico, principalmente se considera dos mecanismos. Uno mecánico volumétrico que reduce el tamaño de las burbujas del gas. El solumétrico que es que vamos a hacer que las moléculas se concentren en los líquidos. En este caso, en el volumétrico, les quiero platicar, ahorita vamos a ver, me parece que tengo las diapositivas, cómo es el mecanismo de acción y que a veces estamos en riesgo, por ejemplo, de una embolia gaseosa y nosotros ni sabemos. Les decía yo, en condiciones, esta es la embolia gaseosa, es la patología más dramática y más grave en el buceo, pero también nosotros podemos llegar a presentar una embolia gaseosa. Ustedes, muchos conocen o muchos han estado en una cirugía laparoscópica, entonces se mete gas y pues, estamos en riesgo de una embolia gaseosa. Si se mete gas, el cual es introducido para meter los instrumentos en la cirugía laparoscópica y ese gas se va a la circulación, tenemos un asesino en nuestra circulación, la cirugía puede ser un éxito y el paciente caer en inconsciencia ante una embolia gaseosa. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es hiperbárico. Hay que disminuir el volumen de esa burbuja que está ocasionando daño en el cerebro y cuál va a matar al paciente. El cirujano va a decir, fue un éxito nuestra cirugía, pero si el paciente entra en una embolia, entonces estamos ante una circunstancia de urgencia para dar un tratamiento hiperbárico. Los hospitales no tienen cómo. Nuestros hospitales en Europa, la mayoría de los hospitales ya tienen cámara hiperbárica en el servicio de urgencias. Aquí está la cirugía laparoscópica. Les decía yo, en el buceo se da un tratamiento ya establecido. La Marina de los Estados Unidos ha hecho ya tablas muy específicas de tratamiento para estas condiciones y yo nunca he estado ante una embolia gaseosa ni quiero estar, ni siquiera en el buceo que desarrollé durante 30 años. Entonces,
El tratamiento es meter al paciente en una cámara hiperbárica y llevarlo rápidamente a 50 metros de profundidad. Son 160 pies que vamos a presurizar al paciente de manera urgente para disminuir el tamaño de la burbuja que está actuando sobre su cerebro y prácticamente lo está matando. Entonces, la forma es disminuir el tamaño de la burbuja y hacer un mecanismo inverso de lo que es la saturación para sacar esa burbuja que tiene en su cerebro a través de la respiración durante un tratamiento que dura más de 6 horas en condiciones hiperbáricas. Bueno, los efectos terapéuticos del oxígeno hiperbárico son múltiples. Las acciones del oxígeno hiperbárico, para tratarlas todas aquí en poco tiempo. Pero en síntesis, el oxígeno hiperbárico va a hacer que nuestra célula funcione bien y se resuelvan muchas patologías. En el infarto agudo del miocardio, si nosotros presentamos un infarto y lo sobrevivimos, pues ese paciente está predispuesto a otro infarto. Entonces, es recomendable que se oxigene para que esas células, esa área del corazón que sufrió daño, pues tenga una recuperación hasta en un porcentaje y al menos prevenir que no le venga otro, porque podemos resistir 2, 3, muy difícil. Bueno. Entonces, en México ya tenemos medicina hiperbárica en el Politécnico Nacional, se hace investigación al respecto y en la hipoxia lo va a ver la doctora, la otra doctora también va a ver el pie diabético. Cuando nosotros actuamos con la medicina hiperbárica de forma oportuna, podemos resolver casos como este, en que la paciente llegó con gangrena y al meter la oxigenación hiperbárica logramos la recuperación. No así cuando ya la gangrena está muy avanzada, que hay que amputar, pero que con oxigenación hiperbárica logramos en 3 meses la recuperación. Bueno, les decía yo, los casos. Tenemos una paciente femenina de 77 años de edad, diabética, que presenta dolor intenso en el miembro pélvico por una trombosis la cual estaba originando que perdiera prácticamente su pierna. No tenía medios económicos para la cirugía, entonces la metimos a cámara hiperbárica durante un mes para resolver esta situación que encontró el angiólogo, a donde tenía la circulación interrumpida en todo el miembro pélvico izquierdo, pero que a través de la oxigenación hiperbárica, en mi caso, que la metí a la cámara, durante 30 días hasta que llegó su consulta del Seguro Social, que se la dieron hasta dentro de un mes, como suele suceder, entonces, y que iba a perder su miembro, pudimos salvarle ese miembro y el angiólogo hizo su trabajo de restablecer la circulación y la paciente salvó su pie. En la colitis metí también una paciente, una niña de 13 años con colitis ulcerativa crónica inespecífica, en la que evacuaba diariamente hasta 11 veces pura sangre y que al hacer los estudios vamos a ver que hay bacterias desarrolladas, sangrado en el intestino grueso, que estaba originando que esa paciente estuviera en condiciones críticas. 7 años de evolución sin tener respuesta, pero al final de meterse a la oxigenación hiperbárica, logramos que las evacuaciones se fueran normalizando paulatinamente y esa paciente está normal.